Eso. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera charla de LDB Talks, una iniciativa del Colegio Internacional Lope de Vega donde vamos a tratar los temas que más os interesan a las familias. El título de esta charla es Persuadir y convencer, las claves para hablar en público. Y es que hablar en público es una asignatura pendiente de nuestra sociedad, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Hablar en público es algo fundamental para poder convencer. Por eso es tan importante aprenderlo en la escuela. De hecho, nuestros alumnos en el Lope de Vega, desde pequeñitos, aprenden a hablar en público y hacen exposiciones orales. Y, de hecho, cuando llegan a secundaria pueden formar parte del Club de Debate y Oratoria, un club que se formó hace unos años y que participa y ha ganado diferentes torneos a nivel nacional. Precisamente, el ponente de hoy es uno de los culpables, vamos a decir, que iniciaron esta iniciativa del Club de Debate y Oratoria. Él es Juan Vizuete Calafell. Es abogado y consultor en oratoria y comunicación. Ha dado cursos a escolares y a universitarios y además ha hecho formación tanto en el nivel empresarial como en el nivel político. Juan en estos momentos está trabajando como asesor de presidencia de la Diputación de Alicante. Es un honor que hoy nos acompañes, Juan, que hayas aceptado nuestra llamada y nada, y solamente recordaros a todos que podéis hacer vuestras preguntas a través del chat que encontraréis a la derecha de la pantalla o bien al finalizar la charla dejaremos tiempo para un turno de preguntas y podréis formulárselas directamente al ponente. Una vez más os agradezco a todos vuestra presencia y ya os dejo con Juan Vizuete. Adelante. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Para mí el honor es mío el poder estar otra vez aquí en la casa que me abrió las puertas en su día, que es el Lope de Vega, y que me permitió pues empezar el recorrido, ¿no? El camino que estoy teniendo en mi vida. O sea que las gracias primero son para vosotros, para el Lope de Vega, por organizar esto y por contar conmigo. Cuestión así un poco de organización. Yo tengo el chat abierto, ¿de acuerdo? Un problema de dar las conferencias así es que yo no sé si estáis atentos, si os está gustando o no. Entonces, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa, la podéis poner en el chat y como yo lo tengo abierto, os lo voy a ver e intentaré contestar las preguntas según aparezcan. Luego, además, al final podemos dejar 10 minutos aproximadamente para contestar preguntas, pero que si tenéis cualquier comentario, lo podéis poner y yo lo voy a leer. Hablar en público, lo decía Ana, es una materia que está pendiente en todas las asignaturas de la educación, porque tanto a nivel escolar como a nivel universitario, como incluso en el máster, después que tenemos que hacer ya la mayoría, nunca se da oratoria, nunca se explica cómo hablar en público. Y yo siempre digo una frase que me gusta mucho, es que tú puedes tener la mejor idea del mundo, la mejor, pero si no sabes expresarla, si no sabes convencer a la gente de que esa idea es buena, es como si no lo hubieras tenido nunca, porque no conseguirás inversores para que esa idea pues pueda llegar a buen puerto, no conseguirás venderla, no conseguirás transmitírsela a las personas. Entonces, al final, el problema de que haya una falla de oratoria, una falla de comunicación en el sector educativo es ese, que tenemos grandes personas con grandes conocimientos, pero después no saben transmitirlo. Y esto os voy a poner un ejemplo muy, muy claro y que seguramente todos hemos vivido, yo lo he vivido en la carrera universitaria cuando estudiaba Derecho sobre todo, gente con una capacidad mental espectacular, gente con una capacidad de conocimientos enormes, pero que no era una clase entretenida, no era una clase en la que de verdad aprendías algo. ¿Por qué? Porque esa persona no sabía transmitirte esos conocimientos. Entonces, ahí se demuestra la importancia de la comunicación y la importancia de la oratoria, porque al final yo puedo tener como digo, unos grandes conocimientos, unos grandes estudios, pero si no los sé transmitir y hacer vendibles, hacer que sean atractivos, la gente no va a poner atención y por lo tanto esos conocimientos morirán conmigo y punto. Entonces, por eso quería marcar la importancia, ¿no? de la comunicación. Vamos a hablar hoy de... La oratoria es enorme, la oratoria tiene 40.000 millones de ramificaciones, pero vamos a hablar de lo que sería la persuasión en sí, cómo persuadir. Hay muchísimo escrito sobre esto, desde los clásicos, nos podríamos ir a Aristóteles, nos podríamos ir a Demóstenes, que bueno, sería un poco aburrido ahora ponernos a hablar ahí
de los clásicos, pero desde entonces ya se está escribiendo sobre cómo persuadir y cómo convencer a las personas. Se me viene ahora a la cabeza el libro de El orador de Cicerón. Si a alguien le interesa el mundillo, se lo puede comprar, es muy bueno y habla sobre eso. Es un libro clásico sobre cómo convencer y cómo persuadir. Y ya se escribe pues eso, hace 2000 años que tiene ya ese libro. Entonces he elegido yo 5 elementos, 5, digamos, factores que podemos utilizar para persuadir y para convencer. No son los únicos, no son excluyentes y es más, entre ellos se interrelacionan. ¿Esto qué quiere decir? Que lo podéis utilizar, lo podéis aplicar prácticamente a todo en vuestra vida. O sea, he intentado que esta charla, porque yo no conozco exactamente el público que tengo delante, sé que sois la mayoría, sois padres y alumnos o exalumnos que he tenido yo, pero desconozco pues si alguno es abogado, si alguno se dedica a las ventas, si alguien es un autónomo que tiene todos los días un bar, no tengo ni idea. Entonces he intentado hacer algo que sea un poco transversal a todos y que todos podamos utilizar en nuestra vida, independientemente de a qué nos dediquemos. Incluso para convencer, pongamos a nuestro hijo, a nuestros padres, si nos está escuchando algún niño, algún alumno, o podamos convencer incluso a un grupo de amigos. Entonces, he intentado que sea, como digo, un conocimiento bastante transversal. Bien, el primer elemento para convencer a las personas, el primero y para mí creo que es la base fundamental, es la empatía. La empatía es fundamental para convencer. ¿Pero qué quiere decir que tengo que ser empático? Quiere decir que tengo que tener una escucha activa. Y esto me da igual que sea ante una audiencia enorme, una grandísima audiencia, pongamos de 400 o de 500 personas, como si estoy hablando ante una sola persona. La empatía es importante para hablar en público. ¿Por qué? Porque hay que ponerse en lugar, en la posición de la persona que yo tengo delante. Tengo que ponerme en la posición de la persona que tengo delante. ¿Por qué? Porque yo esto lo aplico igual que lo decía Sun Tzu en el libro El arte de la guerra. Dice, si tú te conoces a ti mismo, ganarás la mitad de las batallas. Si tú conoces al enemigo, pero no te conoces a ti, ganarás una mitad también de las batallas. Ahora, para ganar todas las batallas hay que conocerte a ti mismo y al enemigo. En este caso no hablamos de enemigos, lógicamente, lo bueno de la oratoria es que no tiene por qué haber enemigos, pero para convencer a la persona que tengo delante, tengo que saber qué espera de lo que yo vengo a comentar, qué espera de lo que yo vengo a hablar, qué espera de mí, como orador o como persona que le está contando algo o vendiendo algo. Entonces, es importante ponerse en la situación de la persona que está delante. Eso es la empatía, una escucha activa. Básicamente sería responder a una pregunta básica y es, ¿por qué me vienen a escuchar? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué esperan oír de mí las personas que tengo delante? Ese sería el primer elemento. Entonces, ya tenemos el primer elemento. Empatía, saber escuchar, la escucha activa. Segundo elemento que es tremendamente importante, y ahora voy a hacer un experimento con todos vosotros, y para mí es tremendamente importante y además se olvida muy poco en la cultura española. Yo he trabajado en Latinoamérica, he tenido la suerte de trabajar por allí, tanto como profesor de oratoria como consultor político, y allí el tema que voy a comentar ahora se lleva mucho más, que es conectar emocionalmente. Las emociones son tremendamente fundamentales para convencer, tremendamente fundamentales. Y digo que aquí se utiliza poco porque en España, en Europa, creemos que somos seres racionales, más que emocionales. Y estoy seguro que ahora mismo más de uno está pensando, está viendo esto y dice, madre mía, ya viene esta a contarme la batallita de que somos más emocionales, yo me considero una persona súper racional y seguro que hay alguien que ahora mismo me dice, yo soy una persona muy racional y no me puedes demostrar lo contrario. Voy a hacer el mismo experimento que le hice a mi padre hace unos meses y le desmonté eso. Quiero que penséis que estáis por la calle y veis que se comete un delito. El delito que sea, puede ser un robo, puede ser un atropello, el delito que sea. ¿Vosotros lo denunciaríais? Sí, ¿verdad? O sea, racionalmente hablando, yo soy una persona racional, yo veo un delito, lo racional es denunciarlo. Muy bien. ¿Y si es vuestro hijo el que lo ha cometido? ¿O vuestra hija? ¿O vuestro padre? Ahí la cosa cambia, ¿verdad?
ya no tengo tan claro si lo denunciaría directamente o hablaría primero con mi hijo para ver qué ha pasado o para... Ya la cosa cambia. Hombre, racionalmente tendría que denunciarlo de entrada. No tendría ni que pensarlo. Pero acabo de mostrarte cómo, creo que acabo de demostrar, intento hacerlo, cómo las emociones muchas veces se anteponen a la razón. Fíjate lo importante que es que se antepongan las emociones a la razón, que hasta el Código Penal reconoce que, si, que un familiar cercano no tiene por qué denunciar a otro, porque se presupone que no lo va a hacer. O sea, no se le pena por no denunciarlo, de padres a hijos, por ejemplo, de hijos a padres. No hay una pena por no denunciar, mientras que en otros casos sí la hay. Entonces, emocionalmente, los seres humanos somos personas muy emocionales y tenemos que aprender a utilizar esas emociones. ¿Cómo emocionamos? Lo primero es emocionándonos nosotros. O sea, para emocionar a los demás, para conectar con las emociones de los demás, o mejor dicho, que los demás conecten con nuestra emoción, yo tengo que emocionarme también. Tengo que abrirme por dentro. Eso es lo más complicado de hacer y lo reconozco, a mí me cuesta mucho cuando doy charlas y tal, el abrirse emocionalmente. Pero una vez lo conseguimos, vemos que la gente conecta con nuestras emociones, especialmente por una cosa que se llama neuronas espejo. Pero las emociones son, como digo, son muy importantes y hay que saber utilizarlas. A mí, hay una frase también que me gusta mucho de esto y es que no todos pensamos, pero sí todos sentimos. O sea, no todo el mundo piensa y por supuesto no todo el mundo piensa igual. Pero es verdad que todos sentimos. Yo veo a alguien en la calle sufriendo y lo siento por dentro y me duele. Y estoy seguro que el 99% del planeta lo va a sentir también. Entonces, ¿todo el mundo razona? Sí, pero no todo el mundo siente. Al revés, todo el mundo siente, sí, pero no todo el mundo razona igual. Entonces, las emociones son súper importantes y hay que saber utilizarlas. Tercer elemento, voy un poco rápido porque quiero dejar al final tiempos ahí de preguntas si tenéis y tal. Tercer elemento, y para mí también muy importante, todo, absolutamente, todo comunica. Repito, todo, absolutamente, todo comunica. Desde mi forma de andar, desde mi forma de hablar, desde mi forma de expresarme, desde mis movimientos, desde mis expresiones faciales, desde cómo visto, todo lo que yo soy comunica. Y comunica algo. O sea, no se puede. En el momento en el que salimos por la puerta de casa, estamos comunicando. Y no se puede no comunicar. No existe eso. O sea, tú vas todo de negro y estás comunicando algo. Incluso no llevando, dices tú, pero si es que no llevo ni un floripondio ni una flor, da igual. Ya estás comunicando algo. Estás comunicando que no quieres comunicar. O estás comunicando que eres una persona sobria. O sea, incluso en ese contexto estarías comunicando. Entonces, hay que prestar atención a los detalles. Para comunicar bien, para persuadir bien, hay que prestar atención a los detalles. Como digo, a todo lo que nosotros somos, a todo nuestro contexto. Decía Oscar Wilde, y es una frase que ya veis que a mí me gusta decir frases así que son bastante ilustrativas, decía Oscar Wilde que no hay una segunda oportunidad para generar una primera impresión. Y eso es real. Una vez se genera esa primera impresión no cambia. Yo tuve la y nos pasa, bueno, a mí me ha pasado y seguro que a muchos de vosotros también. ¿Cuántas veces yo he tenido una primera impresión de una persona y ha sido completamente equivocada? Ah, pues pensaba que me ibas a caer fatal y al final resulta que es un gran amigo. O a la inversa, has tenido una primera impresión de un tipo y se ha confirmado. Efectivamente, esta persona a mí me dio que no era buena gente y acerté, no es buena gente. Entonces, desde el primer segundo que establecemos contacto con alguien, ya estamos comunicando. Tenemos que cuidar ese tipo de comunicación si queremos comunicar correctamente y controlar nuestra comunicación, como digo, si queremos llegar a persuadir y a convencer. Desde el primer segundo, los detalles ya son importantes. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es preguntarte lo siguiente. Primero, ¿yo qué quiero transmitir? ¿Cuál es mi objetivo? Esto, lógicamente, habría que hacer una sesión así un poco más personalizada, pero os lo digo para que lo podáis aplicar. Lo primero, ¿yo qué quiero transmitir? X. Y lo segundo es, ¿qué debo de cambiar en mí para conseguir esa meta?
para transmitir eso. Si yo, por ejemplo, quisiera, como decía, ¿no?, ser una persona sobria, seria, recta y formal, pues no voy a vestir de colores, porque estaré dando una imagen distinta a la que quiero dar. Si por otro lado lo que quiero es ser una persona juvenil, alegre y tal, pues sí que vestiré ropa más juvenil, haré deportes que sean más... O sea, todo al final va a ir forjando la imagen mía. Entonces, los detalles, como digo, son importantes y todos esos detalles comunican y generan nuestra imagen. Hay un libro que tengo por aquí, que no sé ahora mismo, aquí está. Aquí tengo yo una montaña de libros, como veis, que estos son todos libros de comunicación. Este libro, si a alguien le interesa el mundo de la reputación y de la imagen personal, es muy bueno. Es de Pau Solanilla, La República de la Reputación. Y es muy bueno. Además, yo tengo un podcast, por si alguien lo quiere escuchar, estoy haciendo aquí un poco de spam, se llama Tú también comunicas, y en uno de los programas entrevisto a Pau Solanilla. Y es eso, es espectacular sobre eso, el mundo de la reputación y el mundo de la imagen personal. Ya tenemos entonces 3 elementos: empatía, conectar, emocionar, y atención a los detalles porque comunican, todo comunica. Vamos al cuarto y penúltimo elemento. El mensaje es la clave. El mensaje es la clave. Las palabras que yo escoja van a generar una realidad u otra. Me explico. Las palabras que utilizamos para describir o para hablar enmarcan la realidad, crean, modifican la realidad. Entonces aquí viene siempre la discusión de, bueno, entonces no existe la realidad tal. Bueno, eso se lo dejo a los filósofos. La cuestión es que en el momento en el que yo hablo, las palabras que yo escoja van a ser muy importantes para la relación que tenga con las personas que tengo delante. Pongo un ejemplo. Yo veo un coche chocándose contra otro. Es lo mismo que yo diga, ha habido un accidente, a decir, el coche de atrás golpeó al de adelante. El hecho es el mismo. O sea, han habido 2 coches que han chocado. De una manera no le pongo la culpa a nadie, ha habido un accidente, ahí, pum. Pero de la otra manera, ya estoy diciendo que un coche ha sido el culpable de golpear al otro. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a elegir palabras, esas palabras van creando una realidad. Un ejemplo muy, muy, muy característico, voy dando más spam. Tengo un vídeo de esto en YouTube, si lo queréis buscar. Esto se llama Framing, Framing, Framing. El frame es como un marco en inglés, pues framing. El framing se utiliza mucho, sobre todo en comunicación política, pero en comunicación en general lo utilizamos todos los días y no sabemos lo que es en realidad. Es esa forma de encuadrar la realidad. Te pongo un ejemplo. Las personas que están en contra del aborto, ¿vale? Que es así como un sector muy grande y tal, no se llaman contraabortistas, se llaman provida. Fíjate la importancia de elegir las palabras. Yo no digo que estoy en contra del aborto, yo digo que estoy a favor de la vida. Cambia completamente la realidad y el marco que me establece es que si tú, por lo tanto, estás a favor del aborto, estás en contra de la vida. Con esto no estoy en absoluto diciendo que el aborto es bueno, el aborto es malo, nada. Estoy hablando simplemente de lo que sería el enmarcado, ¿no? De cómo funciona. Pero nueva normalidad, que lo estamos viviendo hoy en día con el tema de la pandemia. Nueva normalidad es un tipo de framing. ¿Cómo puede ser algo normal y nuevo a la vez? Eso es un tipo de framing. Me están utilizando las palabras para crearme una realidad diferente de la que hay. O explicarme una realidad que ellos quieren que yo compre. Nueva normalidad. Analicemos bien esas palabras. Han elegido las palabras para que dé esa sensación de algo nuevo, ¿vale? Claro, que nos vamos a enfrentar ahora a los próximos días, pero es algo normal, que se tiene que convertir en nuestra normalidad. Si lo hubieran llamado de otra manera, diferente, pongamos normalidad absoluta, sería completamente diferente. Estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Entonces han utilizado las palabras nueva y normalidad. Eso además es un oxímoron, pero bueno, eso ya son otros temas. Entonces, el cuarto elemento, como digo, escoge bien tus palabras. El mensaje que tú des
es muy importante para el interlocutor que tienes delante. Por poner un último ejemplo sobre esto, en el tema del coronavirus, ahora mismo todo el lenguaje que se está utilizando en contra del coronavirus es un lenguaje bélico. Hay que luchar contra el coronavirus, hay que vencer la batalla del coronavirus, la guerra del coronavirus. Incluso algunos políticos han utilizado algún discurso un poco de Churchill, ¿no? De esto nos va a costar sudor y esfuerzo, tal. Están enmarcando la realidad de que esto es una batalla y una guerra. Merkel, por ejemplo, en Alemania, no lo enmarcó así en absoluto. Merkel lo habló de otra manera, habló como algo que hay que superar, como un reto. No hablaba de una guerra, sino de un reto social. No hablaba de una batalla, sino de una unión social en contra de algo que nos está haciendo daño. Pero no lo enfocaba como una guerra. Como veis, las palabras enmarcan la realidad, crean la realidad que estoy explicando. Entonces, ya tenemos el cuarto. El quinto y último, y entramos ya a las preguntas, no quiero aburriros, he ido ahí un poco rápido, pero quería deciros muchas cosas. El quinto y último para mí es tan importante como el primero. Disfruta. Cuando vayáis a dar una charla, cuando estéis en vuestro trabajo hablando con clientes, cuando tengáis que convencer a alguien, en cualquier situación en la que tengáis que hablar en público, disfruta. La energía positiva se transmite. Es así de simple. Igual que la negativa también se transmite, la positiva igual. La sonrisa y la mirada conectan. Si yo sonrío, si yo te miro mientras sonrío y mientras te hablo, conecto contigo. El hecho de que yo esté sonriendo hace que haya una sensación de buen rollismo, por así decirlo, de buen feeling, de buena energía. Y eso se transmite. Entonces, si tú quieres que la gente disfrute de tu charla, de tu conferencia, de tu lo que sea que cuando estés hablando al público, tienes que conseguir que tú también disfrutar con eso. Porque cuando si estás con mucha tensión y con muchos nervios, la gente cómo va a estar también con tensión y nervios de verte. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien, pongámonos, que tiene miedo escénico y está con tensión y está que le faltan las palabras y el aire y nosotros por dentro estamos sufriendo con esa persona diciendo, ay, pobrecito o pobrecita? ¿Por qué? Porque la emoción que tiene nos la transmite y eso viene un poco al punto 2, sí, el punto 2 que hablábamos de las emociones. Las emociones se transmiten. Entonces, si yo tengo energía positiva, si yo tengo energía de buen rollo, la transmito. Hay un libro muy bueno, les he ido sacando alguno para recomendaros. Esto es más, tiene más que ver con política, ¿de acuerdo? Al que le interese, pero habla mucho de lo que se llaman las emociones, gestionar las emociones políticas de Antoni Gutiérrez Rubí. Este habla, el que le interese el mundo de la comunicación se lo recomiendo. Y él habla del poder inteligente, lo que se conoce como el Smart Power. Ay, qué súper inglés tengo. El Smart Power. Y es que el poder inteligente sonríe, no amenaza. El poder inteligente, la capacidad de convencer a los demás a través de la energía positiva, de que los demás se sientan bien contigo, se hace a través de la sonrisa. Un punto muy importante para tú disfrutar es ser natural. Es ser natural. Muchas personas cuando salen a hablar en público, cuando tienen que dar algún curso, alguna charla, alguna conferencia, lo que sea, quieren ser una persona distinta de la que son. No, yo quiero ser alguien. No, tienes que ser tú mismo. Yo soy un friki, me gusta El Señor de los Anillos, me gusta Star Wars, me gusta todas las pijadas esas de ahí bueno, veis ahí arriba tengo a un Batman por aquí. Me gusta. Si yo al salir a hablar en público intento ser alguien estirado y tal, no, va a haber me va a salir mi yo interno en algún momento y no estoy siendo natural y la gente no va a ver esa frescura. Entonces, sed naturales, sed como sois vosotros mismos. El que sea formal y serio, que sea formal y serio. Y el que sea súper dicharachero y quiera contar chistes y se le dé bien que cuente chistes. El problema viene cuando alguien serio intenta contar un chiste. O al revés, cuando alguien que es una persona súper sociable y alegre y tal, intenta ser como muy encorsetado y muy tal. No, naturalidad, seamos nosotros mismos. Si tú disfrutas, al final la gente va a disfrutar contigo.
Y quiero acabar la charla, ya doy paso a Ana porque ya llevamos ahí media hora y además tengo otro evento, o sea que voy a contestar 10 preguntitas, unas preguntitas rápidas y me voy. Sí, perdón. Hugo Maldonado ha dicho si podría ampliar el segundo punto, conectar emocionalmente. Vale, ya casi te he respondido, básicamente. Pues eso, que para tú conectar con los demás, lo estaba diciendo también en el último punto, tienes que sentirlo tú también por dentro. O sea, tienes que romperte por dentro y dejar salir lo que tienes dentro. Cuesta muchísimo, a mí me costó muchísimo en su día. Se requiere mucha práctica. Al final, en la comunicación, igual que en casi todo, vosotros lo sabréis, que sobre todo los mayores que hay aquí, que trabajáis y tal, ¿cómo habéis conseguido ser tan profesionales en lo vuestro? Práctica, práctica y práctica. Lo habéis hecho una y otra vez. Entonces, quería acabar con una frase. Em, toda idea, una frase que tiene que ver con comunicación. Todas las ideas que tengamos, toda idea, puede ser convencida a través de la palabra. Esa es la magia de la comunicación, esa es la magia de la oratoria, que hoy en día en este mundo en el que estamos tan sobreexpuestos a tanta crítica, tanta basura, tanto mal rollismo, y un poco de comunicación, un poco de saber estar, y eso, y que toda idea al final solo puede ser convencida, puede ser transmitida a través de la palabra. Muchas gracias, hasta aquí. Vale, Muchas ahora gracias. ya. Vale. Mira, Mónica me pregunta si podría comentar alguna técnica para superar el miedo escénico. Te voy a dar una. Juan, Sí, sí. sería interesante que nos dieras unas pinceladas como formador, ¿no? de políticos y formador de empresarios, pues saber si verdaderamente una persona que inicialmente tú coges y que transmite poco, que empatiza poco, si con mucha práctica y con mucha formación pueden verdaderamente cambiar y dar la vuelta a esa personalidad. ¿Eso es posible? Esa es la gran pregunta. ¿El orador nace o se hace? Hay gente que dice, yo no he nacido con habilidades para hablar en público. Ahora, Mónica, no me he olvidado de tu pregunta, ahora la respondo. Hay gente que dice, yo no he nacido con habilidades sociales para hablar en público y tal. Falso. Falso. Nadie nace con esas habilidades. Ni yo nací con esas habilidades. Ha sido a base de práctica, práctica y entrenamiento. ¿Usain Bolt nació con habilidades de correr más rápido que el mundo? No. Se puso a correr un día y al día siguiente más y al día siguiente más y al día siguiente más. Entonces, yo pongo siempre un ejemplo. Es un poco, bueno, lo voy a decir. Había un griego antiguo, hace 2000 y pico años, que se llamaba Demóstenes. Él nació con la voz gangosa, hablaba un poco así, si a alguien le recuerda al rey, pues es parecido. Hablaba con la voz aguda y tenía encima un problema de asma. O sea, alguien que no tendría, no solo que no tenía habilidades para hablar en público, sino que estaba hecho para no hablar en público. Bien, pues esta persona, a base de entrenamientos, a base de técnicas como irse a hablar en voz alta mientras subía montañas o hablar enfrente de un mar embravecido para subir la voz por encima del mar, se convirtió en el mejor orador de la antigüedad clásica. El mejor, está considerado de los mejores. Y hay un libro que tengo por ahí también de discursos suyos y son brutales. Entonces, no es tanto tus herramientas con las que hayas nacido, con las que tengas, sino tu capacidad de entrenarte y de conectar. Y eso se puede adquirir. Hay grandísimos oradores, charlas TED, de gente que es tartamuda o que gente que le falta el aire y son grandísimos oradores. Entonces no nos quedemos con la idea de que el orador nace, no, el orador 100% se hace. Ana, con permiso, contesto a Mónica. ¿Podía comentar alguna técnica para superar el miedo escénico? Esta. Esta es la mejor técnica para superar el miedo escénico. Beber agua. Hay más, hay respiración, tal, todo esto. No me quiero alargar mucho, además, vamos, puedo estar con vosotros 6 minutos más. Me puedes escribir si quieres que te dé Ana después mi correo. Bueno, es juanbizuete90@gmail.com, pero si no, Ana te lo da. Pero beber agua es súper importante para quitarse el miedo escénico. Y parece una tontería, pero todos los políticos beben agua. ¿Por qué? Porque se lo decimos los consultores políticos. Ellos no saben por qué se lo decimos, pero a ti te lo explico.
Imagínate el típico documental de domingo de las 2 a las 3:30 de la tarde. El típico documental de animales. Hay una cebra o una gacela y de golpe la empieza a perseguir un león. ¿Te imaginas que esa cebra se para a beber agua? No, no se va a parar a beber agua porque hay un león detrás que se la va a comer. Pues si yo bebo agua, le estoy mandando un mensaje a mi cerebro diciéndole que aquí no hay ningún peligro y que yo puedo parar a beber agua. E inmediatamente en mi cerebro, las sustancias de adrenalina y cortisol, que son las que hacen que mi miedo escénico me bloquee, las reduce. Porque le he mandado un mensaje desde fuera a adentro. Entonces, antes de hablar en público y de vez en cuando durante la charla, bebe agua. ¿Vale? Ese es como una de las técnicas más efectivas que hay. Hay muchísimas de respiración y tal. Y si tienes problemas para hablar en público, ponte en contacto conmigo que yo, vamos, te doy varios consejos y todo sin problema. Ana, contesto una pregunta más que hay por aquí. Sí, sí, perfecto. Sigue contestando. Yo voy a apuntar tu email para que el que no le dé tiempo a preguntar pueda hacerlo a través. Perfecto. ¿Vale? A ver, que no la termino de ver entera ahora. Ahora. Pero a veces si por un lado tienes que ser real, ser tú, pero luego tienes que preocuparte por cosas o aspectos externos que al final, ¿qué conseguir? Ah, claro, efectivamente. Es que hay que conseguir un equilibrio. Por un lado, no es solamente ser yo, es ser tu mejor versión de ti mismo. ¿Vale? No es un ser yo mismo. Eso me hace mucha gracia la gente de, yo soy yo mismo y el que no me quiera, pues que se vaya. Y yo, ya, pues te vas a quedar solo. O sea, tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, sin dejar tu esencia, sin dejar de ser quien eres, efectivamente, como dices, tienes que alcanzar ese equilibrio entre el ser yo y el alcanzar mi mejor yo. Y eso es un camino que dura toda la vida. Igual que, no sé a qué te dedicas, pero seguro que mañana vas a ser mejor profesional de lo que eres hoy. A lo que sea, incluso si fueras ama de casa, mañana serías mejor ama de casa de lo que serás hoy. Si te esfuerzas, ¿por qué? Porque tienes práctica, tienes constancia. Entonces, el objetivo, como digo, es alcanzar tu mejor tú mismo, alcanzar tu mejor versión de ti mismo. Creo que he contestado la pregunta. Voy a beber agua por miedo escénico. Bueno, y tenemos tiempo para una más, Juan, que Morgana. Una más, sí. Pregunta cómo se puede sacar la frescura, ¿no? Y esa personalidad en un ambiente muy serio, formal, sin sentirse incómodo. Uf, qué pregunta más buena. Morgana siempre me hacía, me acuerdo porque Morgana ha sido alumna mía, y siempre hacía unas preguntas que me costaban muchísimo y eran muy complicadas, porque es una alumna brillante y que piensa mucho las cosas. Al final, esto es lo realmente complicado y tiene un poco de la filosofía de los estoicos, y es el hecho, lo comentaba ahora, de ser tú mismo, ¿no? Es muy complicado en un ambiente adverso, en una situación seria y tal, el tú poder ser tú mismo si tú eres alegre y tú eres feliz. Al final, seguramente cuando salgas de esa reunión, tú saldrás siendo, durante unos minutos por lo menos, un poco más seria, pero habrás conseguido que esa gente salga siendo un poco más alegre y un poco más feliz. O sea, no esperes que en un ambiente de seriedad total todos acaben riendo, que puede ser que ocurra, te digo que también lo puedes conseguir, pero tampoco te obceques en decir, ay, es que tengo que conseguir que los demás se ríen y que los demás... No, tiene que ver con lo que decíamos antes, sé la mejor versión de ti misma. Morgana, sé la mejor versión de ti y con eso que te dé igual lo que los demás al final transmitan. Si tú al final te estás esforzando para dar el 100%, para dar el máximo, yo creo que esto alguna vez lo hemos hablado, para dar el 100% y para dar lo máximo, la opinión del resto te tiene que dar absolutamente igual, porque tú estás haciendo lo mejor que puedes y tu máximo. Y cada día ese máximo irá creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, es complicado, como digo, no sé si he contestado del todo a tu pregunta, es complicado, ¿no? En una situación adversa el seguir siendo yo mismo. Por eso digo, al final céntrate en ti, céntrate en tus sensaciones y en tus emociones, no te centres en los demás, porque si pones el foco de atención en los demás, puede revertirse negativamente contra ti. Y ya estaría. Bueno, pues no te queremos entretener más, Juan, porque sabemos que tienes mucho trabajo hoy. Hoy justo ha sido un día complicadísimo. Lo siento porque me encantaría pasarme media hora más con vosotros,
pero hoy ha sido un día complicado. El tiempo que nos has dedicado ha sido estupendo y además muy productivo, pienso yo, muy práctico. Bueno, Así que nada, muchas gracias de nuevo por atender nuestra llamada y por acompañarnos hoy y gracias también por dejarnos tu correo electrónico para que todo el mundo que quiera pueda hacerte consultas de manera privada. Eso es un para gran detalle. mí, para mí un placer, estoy a vuestra disposición. También estoy en redes sociales, Juan Bizuete, con V y con Z, Bizuete. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook. O sea que además de mi correo electrónico, me tenéis para todo lo demás y a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Juan. Bueno, hasta luego a todos. Gracias por haberme aguantado media hora, tres cuartos. Hasta luego. Gracias. Y gracias también a todos los que nos habéis acompañado hoy. Solo me queda recordaros la ponencia de la próxima semana. Va a ser una ponencia muy, muy interesante que hemos titulado Del miedo a la pasión por las matemáticas. Bueno, es una ponencia que nos habla de ese miedo irracional que todos tenemos a las matemáticas y por qué pueden ser las matemáticas tan apasionantes. Esta ponencia va a correr a cargo de Antonio Aubanell, que él es divulgador, es profesor de matemáticas y profesor de didáctica de las matemáticas. Así que ya sabéis, si queréis asistir a la charla del jueves, os tenéis que escribir en la página web y os mandaremos la invitación. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a Dios.